Bienvenidos amigos. Cuando empecé a editar mis primeros vídeos siempre sentía que les faltaba algo. No sabía exactamente qué era, hasta que un día descubrí el poder de los textos animados. Eso cambió todo y quiero que tú también tengas ese mismo momento de ¡wow! En este vídeo te voy a enseñar cómo darle vida a los bordes de tu texto con un efecto de animación súper fácil y rápido que puedes hacer en Neutron. No necesitas ser un experto, te lo prometo. Solo sigue los pasos que te voy a mostrar y verás cómo tu contenido pasa a otro nivel. ¿Te animas a probar algo nuevo? Pues quédate conmigo, porque esto se va a poner increíble. ¡Comencemos! Vamos a nuestro Neutron y lo primero que haremos será ajustar el proyecto. Lo vamos a poner con un total de 200 fotogramas y a una velocidad de 30. Eso sí, no me fallan las matemáticas, nos dará unos 6 minutos y medio aproximadamente. Una vez configurado el proyecto, vamos a la ventana de nodos y con la tecla Tab buscaremos e insertaremos un nodo Text. Lo deselecciono y creo otro nodo Text. Comenzaré por este último. Voy a centrarlo con respecto al manejador y le voy a poner el texto o título que quiera. Vamos a la sección de fuentes y si lo deseas puedes buscar otra. Yo me conformaré con Arial, que sale por defecto, pero le amplío su tamaño a 300. Después busco estilo y le pongo del tipo bold o negrita, y en el grosor le voy a poner ultra bold. Ahora le vamos a cambiar el grosor del stroke o contorno. Un tamaño entre 20 o 30 estará bien, pero eso es más a vuestra elección. Le cambiamos también el color del contorno. Yo le pondré un violeta o más tirando a fucsia. Es para recrear más el efecto como de neón. El siguiente paso va a ser darle al stroke la longitud que queramos. Yo le pongo 10 a tope y ahora os explico. Ahora nos aseguramos de estar al inicio de la línea de tiempo, el fotograma 1, y clicando aquí con el botón derecho del mouse le vamos a marcar Set Key, All Dimensions. Esto lo que hace es que nos marca un primer fotograma clave para la animación, con esos valores que ahora cambiaremos. En X pondremos 0 y en Y le pondremos 200, que es el total de fotogramas de nuestra animación. Ahora podéis ver que no se ve el contorno. El siguiente paso será darle los valores del final de la animación para que Neutron calcule el resto de fotogramas. Para ello nos vamos al final de la línea de tiempo o lo que es lo mismo, al fotograma 200. Y modificamos los valores. Esta vez le ponemos a X 200 y a Y 0. Antes de nada me voy al color de la fuente y le bajo ese deslizador con lo que el texto será transparente. Lo desconectamos del visor para conectar ahora nuestro texto número 1, el cual lo vamos a trabajar igual. Lo centramos, ponemos el mismo mensaje, el tamaño de la fuente a 300, su estilo en bold y el grueso de fuente en ultra bold. En este texto no tocaremos el stroke, ya que no le vamos a hacer ninguna animación. Lo desconectamos del visor y vamos a buscar un nodo llamado Merge para unir todo esto. Voy a conectar la entrada B de background o fondo a nuestro texto número 1, que debe ir de fondo. En la entrada A conectaré nuestro texto número 2. Finalmente la salida del Merge la conecto a nuestro visor. Deselecciono todo y voy a buscar otro nodo. Esta vez será el nodo Blur, que nos proporciona cierto difuminado. También se podría hacer con otro nodo llamado Glow. Lo voy a intercalar entre el nodo de texto 2 y el Merge. Ya sabéis, arrastrando mientras se pulsa la tecla Control. Avanzaré un poco la línea de reproducción para ver el contorno y vamos a ajustar el blur o desenfoque. Podemos jugar con diferentes valores para obtener el resultado que más nos guste, pero la principal función es el desenfoque que se obtiene ajustando el valor de size o tamaño. Veamos ahora cómo nos ha quedado. Antes de nada, si no te gusta el color del texto, lo puedes modificar. Pero ahora el objetivo sería, ¿cómo utilizo esto en mis proyectos? Pues bien, busquemos el nodo Bright, que nos pide ubicación y nombre para el archivo resultante, y en el nombre le añadiremos de extensión MOV, ya que para que nos exporte a un fichero con fondo transparente, ese es el mejor formato. Una vez que le damos esos parámetros y antes de darle al render, asegúrate de activar la casilla de alfa para que pueda crear esa transparencia. Ahora sí, pulsa a Render y espera a que termine su exportación. Tendrás un vídeo MOV con la animación que acabas de crear y que podrás usar en cualquier editor para incorporarlo a tus proyectos. ¿Qué te ha parecido?
Existen muchísimas cosas más que podemos hacer con Natron, que poco a poco te iré mostrando. Eso sí, si te suscribes y activas la campanita, para que YouTube te notifique cuando hay nuevas publicaciones. Ya estoy trabajando en los próximos tutoriales que espero te gusten tanto o más que este. Y si quieres, para seguir entretenido, mírate alguno de estos vídeos. Nos vemos pronto. ¡Chao!